Hoy hablaremos sobre educación costarricense. Esta mañana se presentó el estado de la educación en Costa Rica y entonces nos acompañan representantes del Estado de la Nación, doña Isabel Román, que todos los años nos acompaña el día en que se presenta el estudio, que es la coordinadora del Estado de la Educación, también Dagoberto Murillo, investigador, y Catherine Barquero, investigadores del informe. Doña Isabel, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall, muchas gracias por la invitación y por interesarse en estos temas tan estratégicos para el desarrollo nacional, pero que no siempre están en el primer lugar de la discusión. No, claro, pero es que la educación es la base de la sociedad, doña Isabel. Totalmente, totalmente. Este es un país que lo único que tenemos y lo más importante es nuestra gente, nuestros jóvenes y nuestros niños, y no somos Venezuela, que tiene petróleo, o Chile, que tiene cobre. En realidad lo que tenemos es gente, y pues tenemos que dar saltos cualitativos hacia adelante en la preparación de nuestros niños y jóvenes si queremos efectivamente acometer nuestros desafíos en competitividad y desarrollo humano. Claro, pero el informe es muy interesante porque el informe nos ayuda a dos cosas. Uno, a derribar mitos. Ahí hubo un par de mitos que yo creía, de hecho, y que se derriban en los datos que ustedes brindan, que ahora los vamos a hablar más adelante, y otros que se construyen percepciones interesantes sobre el cambio, digamos, que está viviendo, el cambio coyuntural, generacional que está viviendo el Estado costarricense. No sé, le adelanto un detalle, por ejemplo, la cantidad de maestros que se pueden pensionar en los próximos años. Ese es un detalle que yo no lo sabía, que me sorprendió del informe, y bueno, del que vamos a hablar más adelante, pero primero hablemos del informe. ¿El informe se hace cada cuánto? Cada 2 años. Este es un informe que se hace cada 2 años y articula una red de investigadores de las universidades públicas de este país. Esta es una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores, y la idea es ofrecer como universidades al país un balance de los desafíos que tenemos, arrancando desde preescolar, primaria, secundaria, de la educación superior, y la idea, que es una característica muy distintiva de este informe, Randall, es que hacemos análisis para hacer propuestas. Sí. Para hacer propuestas, para apoyar a los tomadores de decisiones y al mismo Ministerio de Educación Pública y a las instituciones en educación en general, para que puedan generar propuestas que nos ayuden a mejorar. Hace un par de años, don Jorge Vargas Culler, el director del Estado de la Nación, me dijo: Randall, siempre póngale atención a las portadas del informe porque tienen que ver directamente con el contenido. Y a la gente que nos está viendo en la noche, si me ayudan los compañeros de Canal 2, creo que está en mi cámara, la portada de este informe es un celular. Está viendo. Ya le iba a decir, ¿tiene marca? No tiene marca. El celular, porque efectivamente es parte coyuntural de lo que se está viendo en ese momento, con una invitación general a utilizar las tecnologías como un aliado en las aulas, doña Isabel. Bueno, Randall, es que estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Pero algunos, nuestro sistema parece estar todavía en el siglo XX y a veces en el siglo XIX. Así es. Y nuestros jóvenes respiran por estas nuevas tecnologías, viven con estas nuevas tecnologías. Pero les dan fotocopias. Los mensajes les llegan con estas tecnologías. Y la portada en el fondo, que no se ve porque está opaca, es un aula, ¿verdad? Porque este informe hace una mirada profunda a lo que pasa en las aulas, pero a veces tenemos una mirada un poco clara de lo que está ocurriendo ahí en las aulas. Sí, pero bueno, efectivamente a mí me llama la atención porque, bueno, yo tengo niños en edades escolares, usted sabe, pero además porque efectivamente a los escolares y colegiales, inclusive a los universitarios y a los estudiantes de posgrado, seguimos usando fotocopias para arriba y para abajo en contenidos que son increíbles. Sí, rezagos del siglo Un día de estos pasé por la calle de la Amargura. Digo, después de muchos años pasé por la calle de la Amargura, pero por la esquina donde están las fotocopiadoras. ¿Sabe qué me llama la atención ver nuevamente, después de muchos años, la lista de las antologías? Sí. ¿Verdad? Entonces decía, antología 40, historia de Centroamérica, no sé qué, y yo dije, qué vacilón. O sea, hace 15 años yo pasaba exactamente por el mismo lugar, veía las antologías y no entendí por qué no las mandan por correo hoy, por qué no están escaneadas. O por qué no tenemos la cultura de comprar libros. Bueno, sí, ¿verdad? O por qué no tenemos la cultura país para subvencionar los libros también. Por ejemplo. O, bueno, ahora vamos a ver cosas interesantes. Encontramos pocos libros en las aulas cuando pues deberían haber bastantes para que a nuestros niños les guste leer. ¿Les parece si empezamos en el orden de los capítulos que fueron presentando en el informe? Sí, tal vez una valoración general, sí. Randall, que pues este informe hace un análisis pues en general de los 2 últimos años, pero tratamos de ver las grandes tendencias de cómo se mueven los indicadores. Y una primera pues hallazgo importante que el informe plantea es que en los últimos pues 2 años los indicadores muestran tendencias
muy similares, o sea, no hemos tenido cambios bruscos ni para arriba ni para abajo, y eso justamente es una llamada pues también de atención al país, porque la primera idea que el informe señala es que nuestros resultados no se están moviendo al ritmo que el país necesita, ¿verdad? El mundo va muy rápido, las demandas van muy rápido y tenemos un movimiento más bien inercial en nuestros resultados. Y además, esos resultados, muchos de ellos, especialmente el aprendizaje de nuestros niños, no son buenos resultados. Tal vez Dago ahí nos puede... Ok, bueno, no sé si voy a adelantarme con el caso de primaria. Un aporte fundamental de este informe es que justamente por primera vez se presenta un capítulo para este nivel educativo. Y uno de los elementos que señala es volver la mirada a este nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, vamos a ver un conjunto de indicadores que, digamos, son o tienen magnitudes muy fuertes en secundaria, pero que si uno lo ve en el fondo, tienen su origen desde la primaria. Y aquí está un tema, digamos, logro de aprendizaje, el tema de la sobriedad, el tema de la repitencia, digamos, va generando, digamos, un efecto acumulativo que finalmente nos estalla en secundaria. Pero aquí el tema fundamental, decimos nosotros, es volver la mirada a este nivel. ¿Por qué? Porque nos quedamos mucho con la idea de que habíamos alcanzado coberturas casi universales y ya con eso creemos que todo marcha sobre ruedas. Y el tema es que con nueva información vamos a encontrar que hay problemas de eficiencia interna por un lado y de logro educativo, que eso es, digamos, tal vez se puede referir Catherine, por ejemplo, cuando lo examinamos a través de pruebas como TERCE, que es una prueba internacional hecha a estudiantes de tercero y sexto grado. En esas pruebas, por cierto, bueno, uno de los resultados importantes es que, Randall, y es un resultado preocupante, más del 50% de nuestros estudiantes en sexto grado tienen debilidades en comprensión lectora muy fuertes. Sí. Estamos hablando de niños que salen de sexto y no pueden, por ejemplo, relacionar o inferir información de un texto. Y esto es muy preocupante porque nos dice de que algo está pasando ahí que debemos revisar. Sí, las pruebas TERCE, bueno, como ya los compañeros lo mencionaban, se aplican por la UNESCO, se aplican a estudiantes de tercer y sexto grado, pero dentro de los principales hallazgos es que observamos, por ejemplo, que de todos los estudiantes evaluados, en tercer grado el 60% se ubica en los más altos niveles de desempeño, pero cuando evaluamos los estudiantes en sexto grado, es al revés, es el 50% de los estudiantes que se ubican en los menores niveles de desempeño, alcanzando destrezas básicas. Si acaso saben identificar aspectos, reconocer, pero ya inferir o interpretar resultados, tenemos serias deficiencias. Y llama la atención la evaluación de la competencia lectora, donde cerca del 50% de los estudiantes no logran desarrollar esa habilidad. Esto posteriormente se va a traducir en un efecto fuerte que se observa en los resultados de PISA. En general, los logros, decimos nosotros, siguen siendo bajos porque tanto en estas pruebas de primaria como en las pruebas que se hacen en secundaria a nivel internacional, como las llamadas pruebas PISA, que son estas pruebas que el país ha venido participando para medir, Randall, lo que se considera son las habilidades que hoy un joven del siglo XXI tiene que manejar, comprensión lectora, capacidad de indagación científica. O sea, son jóvenes que les toca lidiar, por ejemplo, con problemas difíciles como el cambio climático, el tema de la capacidad de resolución de problemas, que no son pequeños problemas. Entonces, cuando nosotros participamos en estas pruebas, nuestros estudiantes se ubican en los niveles más bajos de desempeño. Y aquí hay una piedra angular, decir, bueno, pero ¿por qué estos bajos resultados? Si se supone que hemos venido haciendo lo que se tiene que hacer, hemos aumentado la inversión en educación, casi más del 7% del Producto Interno Bruto dedicado a educación, tenemos profesores altamente titulados, más del 90% de los profesores están de licenciatura y más. Tenemos una reforma curricular que se ha venido realizando y que se empezó desde hace ya más de 10 años y que se ha mantenido. Esta administración gubernamental tuvo, digamos, la visión de no echar para atrás esa es reforma curricular, y eso apunta a lo que nosotros decimos es lo que el país tiene que avanzar hacia una política de Estado. Pero aún, Randall, con todo eso, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Tenemos plata, bueno, todavía nos falta, no es que para llegar al 8%, pero hay un aumento. Pero hay un aumento importante. Ojo, no es esa dimensión
comparativa con los países desarrollados, porque no es lo mismo el Producto Interno Bruto de Finlandia que el de Costa Rica, y tenemos que tener cuidado. La inversión por persona en Costa Rica sigue siendo 3-4 veces menos que la de los países desarrollados, pero bueno, hemos hecho una inversión importante y hemos hecho todos estos esfuerzos por mejorar la oferta. Y entonces nos pusimos a revisar, Randall, bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué no se mueve la aguja? Y ahí nos dimos cuenta de que a pesar de todos los conocimientos que hemos venido acumulando, encontramos un aspecto muy importante: el sistema no conoce bien lo que ocurre en las aulas. Y ahí nos fuimos a observar las aulas y hicimos unos ejercicios de observación en preescolar y en secundaria, y encontramos una serie de nueva información que nos da una serie de pistas de por dónde andamos. Claro, y que es muy interesante. Si quiere, vámonos al origen de la educación, pero antes hay gente que nos está reportando sintonía en redes sociales. A Rafael Guillén, el exdirector del OIJ. Don Rafael, muchas gracias por estar en sintonía. Don Braulio, Volcán Poás, que por cierto, Volcán Poás le lanza una pregunta que para mí es importante arrancar con esto en términos generales. Le dice: doña Isabel, ¿de 2 años para acá estamos mejor o peor? Estamos igual. Estamos igual. Estamos igual. Ok, eso es malo. Bueno, no sé. No está malo como irse para atrás, pero es malo porque no avanzamos como deberíamos. Bueno, no avanzamos con el ritmo que deberíamos, ciertamente. Y bueno, eso pues sí, no. Empecemos con preescolar. Cuando yo leí el resumen del primer capítulo, ahí lo podrá notar doña Isabel donde lo subrayé yo, el segundo párrafo de una vez me llamó la atención, porque en el primero dice que el acontecimiento más relevante de la educación preescolar costarricense durante 2015-2017 fue la implementación del programa de estudios aprobado en 2014, porque antes el kinder era hacer boquitos y no era obligatorio. Okay. Así es. Con él, esto es en términos muy sencillos, pero con él se ha abierto una nueva etapa, dice el informe, para la educación inicial, ya que permite superar un rezago curricular en temas claves como la lectoescritura emergente y la promoción del desarrollo cognitivo. Y entonces lanza el segundo párrafo de una vez porque dice: la puesta en marcha del programa ocurre en un contexto de múltiples desafíos para el país. Uno de ellos son las persistentes brechas en el acceso a educación preescolar que cada vez más afectan a los niños y niñas provenientes de hogares de climas educativos bajos. Sí, este es un tema sobre el cual el informe ha venido planteando una llamada de atención al país que es muy importante. Vamos a ver. Preescolar es la primera entrada al sistema educativo, ¿verdad? Y en el informe hemos venido documentando que a nuestro sistema educativo la mayor parte de los niños que entran a preescolar vienen de climas educativos bajos. ¿Qué significa eso? Significa que son niños que vienen de padres que tienen primaria completa o menos, ¿verdad? Son niños que en sus casas nadie les lee cuentos, ¿verdad? Son niños que no discuten las noticias en las mañanas que Randall pues está dando, ¿verdad? No están comentando, mira lo que dijo, sino que ahí lo que está imperando son Operación Frijoles. Entonces, tenemos una gran fortaleza en este país, que la mayor parte de nuestros niños van al sistema educativo público. Sin embargo, las brechas que tenemos de acceso, lejos de disminuirse, aumentan. ¿Por qué? Porque muchos niños de estos de climas educativos bajos no están llegando al sistema educativo. Sí, efectivamente, digamos, para el anterior informe incluso habíamos hecho un mapeo de áreas donde había, o más bien donde no habían servicios de preescolar. Por ejemplo, la red de primaria se compone en gran parte por centros semidocentes. Y en muchos de estos centros semidocentes no se ofrece el servicio de preescolar. Entonces ya de primera entrada había, digamos, un problema, digamos, de desigualdad, digamos, de oportunidades, porque estos niños sencillamente no pueden acceder porque no existe el servicio. Bueno, entonces ahí se hicieron diferentes gestiones y hubo una campaña muy fuerte para incrementar la cantidad de servicios. No obstante, digamos, cuando uno analiza otro tipo de indicadores, sigue siendo persistente el hecho de que los niños que provienen de hogares de climas educativos bajos permanecen sin asistir. Y esto, digamos, es una tendencia que uno observa, digamos, en el resto del sistema educativo. Digamos, son niños que probablemente luego llegan con sobreedad, incluso a la primaria, tienen problemas de rendimiento, entonces reprueban, se convierten en problemas de repitencia. Algunos llegarán a secundaria y
algunos incluso no terminarán. Incluso nosotros hemos hecho análisis y resulta muy claro que en aquellas zonas donde hay una alta incidencia de hogares con climas educativos bajos, también hay una alta incidencia de bajo logro educativo. Es un ciclo que se repite. Es un ciclo que se repite, porque esos niños, no asisten, como dice Dago, porque no hay oferta, Randall, o también porque las familias siguen pensando que no es importante el preescolar, cuando todas las neurociencias y el desarrollo de la ciencia te indica que esos primeros años de la vida escolar son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países desarrollados sabiendo que esta es una etapa clave para el desarrollo de los niños? Bueno, tienen un preescolar muy bueno, ¿verdad? Se aseguran tener ahí a los mejores docentes. ¿Por qué? Porque necesitan y apuestan en nivelar la cancha desde el principio. Niños que vienen de capitales culturales distintos, ¿verdad? Tus hijos, ¿verdad? Bueno, vos tenés educación universitaria, con los hijos de un campesino que no terminó la primaria, no importa, ahí llegan y los docentes los nivelan. ¿Y rompen ¿verdad? el ciclo de una vez? Y rompen el ciclo de una vez, ¿verdad? Es una de las mejores inversiones. Pero si no te están llegando los niños que tienen que llegar, ¿verdad? Por falta de oferta, porque los papás siguen pensando que no es importante, ahí ya tenemos un problema de arranque. Eso que señalabas, hemos venido haciendo cambios muy importantes, en el sentido de que hemos venido mejorando la oferta. Y una de las características principales de este nuevo programa de estudio es que apunta a una habilidad fundamental, que es la comprensión lectora, ¿verdad? Leer es un proceso que no ocurre en un momento y se acabó. Es un proceso que arranca en preescolar y que se va desarrollando paulatinamente, luego en primaria, en secundaria, y bueno, hasta que los niños, hasta que esa comprensión lectora es una habilidad adquirida. ¿Dónde se adquiere? En el preescolar. Y para ahí el programa apunta a esta nueva, pone esta habilidad en el centro y demanda que las docentes, porque digo docentes porque la mayor parte de nuestras docentes son mujeres en preescolar, manejen lo que es la lectoescritura inicial. O sea, no es que los niños empiecen a escribir en preescolar, es crear conceptos, la noción de número, el gusto a la lectura, y para eso se necesitan una serie de condiciones, que fue lo que fuimos a observar, bueno, si habían o no estas condiciones. Ustedes encuentran entonces, digamos, en el tema de educación preescolar, una brecha entre acceso a preescolar entre área rural y metropolitana, porque donde están las escuelas unidocentes de las que nos hablaba Dagoberto es áreas rurales. Yo diría que más que por área, por climas educativos. Para nosotros la variable clima educativo del hogar es fundamental, ¿verdad? Entonces, usted puede estar en un área rural, pero si su clima educativo es alto, usted va a preocuparse porque su hijo vaya a preescolar. Pero hay oferta. Digamos, lo que planteaba era que, por ejemplo, en el caso de la red de primaria, hay muchos centros que son unidocentes. Sí. Y como señalaba Isabel, digamos, ha venido creciendo la oferta educativa y la cantidad de servicios existentes. Y para mí es muy importante, digamos, señalar que esa brecha se rompe siempre y cuando reciban un preescolar de calidad, que es lo que hemos apuntado. Y ahí uno, digamos, cae en otro tema, digamos, que es la formación de lo que son los docentes, ¿verdad? Sí, que ya lo vamos a tocar, pero vamos a ver, lo que quiero entender es, efectivamente, cuando uno va y recorre este país, hay escuelas en todo lado. Eso está muy claro. En las áreas rurales más alejadas hay escuelas unidocentes. Según lo que entendí de lo que dijo Dagoberto antes, en las escuelas unidocentes no hay preescolar. Sí. Algunas ofrecen, otras no. Ok, algunas. Pero además hay una oferta privada muy fuerte en preescolar. Sí, ahí lo que nosotros tenemos es que aun cuando el Estado dice que el Estado tiene que asegurar la educación preescolar de los niños de 0 a 6 años, lo cierto es que en este país el Estado no asegura este servicio a los niños de 0 a 3 años. Ahí la oferta está concentrada fundamentalmente en sector privado. Okay. Esto es una debilidad país, y ahí es donde la oferta es mayoritariamente privada. Cuando ya tenemos a los niños de 4 a 5 años, el Estado ya, digamos, ahí sí da el servicio, ¿verdad? Ahí tenemos bajas coberturas, todavía alrededor de un 63% la cobertura, que es baja, aunque hemos venido aumentando esa cobertura en los últimos años, pero sigue siendo muy baja. Y lo que señalaba Roberto, nosotros hemos identificado unos 70 distritos ubicados tanto fuera de la GAN como dentro de la GAN, donde el servicio no se ofrece. Pero esto genera muchas cosas más, digamos, porque tiene que ver con la sociedad patriarcal en la que vivimos. Entonces, si usted como Estado no le ofrece a las familias el acceso a preescolar de 0 a 3 años, casi que está obligando a la mamá de esos menores a mantenerse en casa,
y tiene un efecto socioeconómico importante inmediatamente, porque entonces no tiene el ingreso de una de las partes del hogar y estamos reproduciendo ese ciclo, más o menos. Claro, ahí es donde los países han dado un paso adelante y Costa Rica, bueno, pues en los últimos años ha hecho un esfuerzo de avanzar hacia una estrategia nacional de la primera infancia. ¿Por qué? Porque nosotros, las mamás, no estamos dispuestos a dejar a nuestros hijos en cualquier lado. Y para eso lo que necesitamos es una red de cuidado de muy alta calidad para yo como mamá estar muy tranquila de que mi hijo de 0 a 3 años está en buenas manos. Sí. Y en buenas manos es en buenos docentes, en buenos profesionales que puedan cuidarlos. Claro, pero ustedes hacen 2 hallazgos más en el tema de preescolar que a mí me parecen importantes. Primero, hacen observación directa, que esta es la característica de ese informe en los salones de clase, ¿verdad? Y identifican niveles mínimos de calidad en temas como espacio físico. Y además, y dicen que en el informe se reveló la prevalencia de conceptos muy distintos y no siempre correctos sobre los factores que inciden en el éxito de aprendizaje de los niños y niñas. Es decir, que hay un montón de docentes, pero no necesariamente tienen claros, entendí, los conceptos importantes en preescolar. Sí, hay 2 cosas, tal vez. En lo primero, en la observación que fuimos a hacer, fuimos a observar 184 clases, aulas de preescolar, en el gran área metropolitana, y ahí encontrábamos, y ahí fuimos a observar rutinas, condiciones materiales, el trabajo de las docentes con los niños, ¿verdad?, la calidad de las interacciones, y ahí encontramos una serie de deficiencias que, como dice el informe, encontramos a la hora de calificar niveles mínimos de calidad. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, en el tema de la disponibilidad de materiales, encontramos deficiencias en términos de la disponibilidad de libros, por ejemplo, o también el tema de materiales para que los niños, aparte de los bodoquitos, tengan arena, tengan agua, tengan, ¿verdad? Yo estoy traumado por los bodoquitos, disculpe. O el tema del mobiliario. Claro. No siempre hay una disponibilidad de mobiliario adecuado. Entonces ahí tenemos una serie de... También encontramos otras debilidades. Sí, bueno, como le decía Isa, principalmente el factor primordial, y tal vez mencionar primero que se analizaron centros privados y públicos. Y ahí sí se notó una diferencia, por ejemplo, en que los centros privados tenían una mayor cantidad de disponibilidad de libros para leer, pero es mínima la diferencia, o sea que esa carencia se sigue gestando fuertemente en la educación preescolar. Otro tema importante que se analizó fueron los bloques. Tal vez a nosotros nos parece sencillo, pero eso es un aspecto muy relevante para que el niño vaya promoviéndose el desarrollo cognitivo de ellos, y ahí también hubo bastantes carencias, básicamente. A mí, Catherine, la alerta que me genera el capítulo de preescolar es que, aunque nosotros digamos como país en 2014 lo más importante del preescolar es el tema de la lectoescritura emergente, digamos, es lo base, ¿verdad? Dicen ustedes, los docentes en servicio presentan serias deficiencias en su conocimiento sobre los componentes de la lectoescritura emergente. Es decir, lo básico de preescolar carecen los profesores de preescolar. Sí, a ellos se les consultaron, ¿verdad? Por ejemplo, que si sabían que era un fonema, y todas dijeron sí, ¿verdad? Cuando los pusieron a escribir el concepto de fonema, solamente un 57% lo aceptó. Okay. Y cuando le poníamos ejemplos, ¿verdad? Bueno, en esta palabra, ¿cuántos fonemas hay? Solo aproximadamente un 15 o un 17% acertó. Entonces la respuesta es el sí. Es un problema de calidad de la formación inicial de los docentes. Okay. Ahí tenemos el corazón del asunto. Pero entonces tenemos una contradicción como país, porque estamos diciendo, lo preescolar es muy importante, el preescolar es muy importante, porque se identifica esto, pero no capacitamos, y capacitamos, estoy hablando en plural, pero son las universidades que generan las docentes de preescolar, no les generan el conocimiento adecuado. Claro, porque es que en muchos casos y en muchas universidades, muchos de los programas de formación están desfasados, y la lectoescritura inicial no está en el corazón de esos programas. Entonces, encontramos, por ejemplo, que las docentes manejan una serie de mitos. Por ejemplo, un mito, que la lectura ocurre una sola vez y para siempre. Falso, la lectura es un proceso que se da de manera gradual. Otro mito, que a los niños quien les tiene que enseñar a leer es 50% los padres, 50% los docentes. Falso,
quienes tienen que enseñarle el gusto a la lectura a los niños son fundamentalmente los maestros. Por supuesto que los padres juegan un papel importante, pero usted no puede delegar en los padres, sobre todo si son hogares donde opera Operación Frijoles, la responsabilidad de que a los niños les guste la lectura. Eso tienen que hacerlo los docentes. Si yo hago un resumen de preescolar para pasar a primaria, lo que puedo decir es que hay una brecha en hogares, se encontraba una brecha en hogares de niños, de familias que tienen que ver con el clima educacional. Que se amplía, que se está ampliando. Sí, que se amplía, un aumento en la brecha. Hay una falta de materiales, que era lo que explicaba Catherine ahora, de materiales y de recursos. De ambientes, de aprendizaje de calidad. Y hay una falta de capacitación de las docentes. Hay que mejorarla sustantivamente para garantizar en los próximos años el éxito del nuevo programa de estudios. Si no tenemos como un Mercedes-Benz y no el chofer adecuado para treparlo y manejarlo. Y ahí tal vez indicar que efectivamente, bueno, el informe también señala que las interacciones entre los docentes y los alumnos salieron con muy buena calificación, ¿verdad? Es el único que tiene una calificación de bueno, que es el máximo valor. Entonces eso es un espacio de oportunidad para que las docentes, porque eso debe entenderse como que el niño se siente seguro con las docentes, que el clima es cálido. Entonces ahí tenemos una ventana de oportunidad precisamente para mejorar esto que indicaba Isabel. Y para fortalecer el desarrollo cognitivo, que es donde necesitamos echar para adelante. Claro, pero necesitamos que estén listas para hacerlo. Claro, ahí el tema es que el MEP tiene que entrar a suplir muchas veces muchas de las falencias que no se resuelven en las universidades, porque muchos docentes se gradúan de programas que no están acreditados y que no sabemos qué se les enseña ahí. Sí, ese tema lo vamos a cubrir más adelante. Brinquemos a primaria, sí. En primaria, ustedes sostienen en el capítulo que Costa Rica debe volver, que era lo que decía más temprano Dagoberto, Costa Rica debe volver a poner su mirada en la educación primaria, pues los logros de cobertura, en los que nos dormimos muchísimos años, pueden estarse deteriorando y hay significativas deudas pendientes en materia de calidad. Sí. Ahí hay varias cosas, Randall, y bueno, ya ahora Dago puede ampliarnos. En términos de las coberturas, ojo, hay que tener cuidado. Nosotros teníamos casi cercanas de las coberturas al 100%, 97% allá en el 2000, y estamos como en 93%, bajando de 93%. Algo está pasando ahí, no sabemos si es metodológico, no sabemos qué pasa, pero hay que tener cuidado. El país no puede descuidarse en el tema de las coberturas, en el tema del acceso. Pero en materia de calidad, que es lo más importante, es donde decimos, bueno, este país se conformó en que casi estábamos ya por encima del 90% en las coberturas de primaria y dejamos de volver a ver primaria, que era lo que estaba pasando ahí. Y hay un tema muy importante, que es, por ejemplo, que la mayor parte de nuestros niños no reciben el currículum completo en primaria. Tal vez eso Dago puede ampliarlo. Sí, en este caso, digamos, lo que nosotros estamos señalando es que efectivamente el 5% de las escuelas públicas son las que ofrecen todo ese plan o ese currículum completo. ¿Qué implica esto? Que son los que reciben todas las asignaturas especiales que se aprobaron desde el año 97. 20 años después, escasas 200 escuelas son las que ofrecen ese currículum de manera completa. Y hay un 39% de las escuelas en el país que no ofrecen ninguna asignatura especial. Bueno, entonces, efectivamente, teníamos una cobertura casi universal, pero entendiendo que muchos asistían a escuelas de doble jornada o de ampliación de jornada, entonces la cantidad de lecciones que estaban recibiendo efectivamente se reducen considerablemente con respecto, digamos, a lo que plantea ese currículum. Lo que me estás diciendo es que, por ejemplo, hay escuelas que van en un solo grupo de chiquitos va al día, que normalmente las escuelas van de 7 a 2:30. 7 a 2. Ajá. Ok, y hay otras escuelas que son más chiquititas, entonces dividen a su población en dos. En la mañana va un grupo de 7 a 12:10 y en la tarde va otro grupo de 12:10 a 5:40. Correcto, ahí hay distintas... Y eso hace que no se puedan meter todas las lecciones. Así es. Exacto. Así Entonces, es. Así es. Y entonces eso fue así por mucho tiempo, porque teníamos muchos niños y poca infraestructura. Cuando se nos cayó la inversión en educación, en una crisis fiscal, que alguien tomó la decisión equivocada de cortar en educación, pues entonces no podíamos ampliar la infraestructura y pues el barco estaba lleno, ¿verdad? Entonces no podíamos pagar más, digamos, no podíamos tener escuelas con horario completo,
porque eso también implicaba tener docentes que te dieran educación física, artes, ¿verdad? Todas las materias especiales, que es un mal nombre, ¿verdad? Porque en realidad son parte del currículum y es parte del desarrollo integral. Claro, pero lo necesitaba un horario ampliado. Claro, un horario ampliado, pero ahora tenemos una ventaja. La demografía nos está dando un empujón. Es la única ventaja que yo le veo. Bueno, pero hay que aprovecharla. El tema es que hay que planificar para aprovecharla. Sí, hay menos chiquitos. Los niños se están reduciendo, ¿verdad? Ya tenemos reducciones de más del 20% en más del 70% de las escuelas del país, y esa es una oportunidad. Una oportunidad, algunos la ven como una amenaza, pero nosotros queremos verlo como una oportunidad. ¿Para qué? Bueno, para aumentar el número de escuelas de horario ampliado, donde los niños puedan ir de 7 a 2 de la tarde, puedan recibir el currículum completo, y por qué no soñar con 2 maestros por grupo, Randall, como ocurre en los países desarrollados, que tienen 2 maestros por clase, ¿verdad? Pero a mí me preocupa mucho este capítulo, enormemente, porque digamos, era lo que Costa Rica había logrado, como era su gran logro histórico en materia de educación, y las 2 cosas que hemos dicho, una es que la cobertura cayó, ¿verdad? Porque cayó, finalmente, seguimos siendo casi universales, pero cayó. Y la otra es que solo el 5% de las primarias del país da currículo completo, que es un aumento, ¿verdad? Creo que hay un aumento en la cantidad de primarias, pero bueno, el 5% es un resultado mediocre, Catherine. Sí, efectivamente, y ese resultado mediocre se traduce posteriormente en las destrezas que alcanzan los niños en primaria, ¿verdad? Okay. Y ese es un factor clave. ¿Por qué? Porque cuando llegan a secundaria vamos arrastrando todas esas deficiencias y posteriormente se van reduciendo las probabilidades incluso que los niños puedan acceder a la educación superior. Y ahí hemos encontrado, bueno, como les mencionaba, que algo está pasando entre el 3er grado y 6º grado, que de ahí, en vez de mejorar ese porcentaje de niños que alcanzan destrezas más elevadas, se ha venido reduciendo, o sea, se reducen. Y que es más, ese 50% de los estudiantes que alcanzan las destrezas básicas. Ok, pero me dijiste que quiero tener claro esto. En 3er grado salimos muy bien. Sí. Bueno, no muy bien, pero bien, mucho mejor que en 6º grado. Ok, entonces vamos 60%. Como una locomotora relativamente bien hasta 3er grado. Vamos como el cangrejo. Y después aflojamos en 4º, 5º y 6º. Después llegamos en 6º grado y los resultados se revierten. Ya es la mayoría de los estudiantes que alcanzan los menores de desempeños. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque no podemos esperar que cuando lleguemos a secundaria nuestros niños tengan excelentes rendimientos académicos o grandes logros de aprendizaje si estamos arrastrando ya deficiencias a partir del primer y segundo ciclo. Pero, sí. No, tal vez que... Sí, yo quisiera volverme a otro tema que también es preocupante. Y es que cuando uno analiza, digamos, la población que se matricula, por ejemplo, en 1er grado, y nos volvemos atrás en el año 2012, que se supone que era la que tenía que terminar en el 2016, en 6º año, vemos que esa matrícula en 6º año representa apenas un 83% de la que había arrancado 6 años atrás. Quiere decir que hay cerca del 17% de niños que no están terminando en la edad que así lo requieren, que son 6 años, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros vemos los problemas de sobreedad, ya arrancamos con un 1% en 1er grado y vamos terminando con alrededor de un 9% en 6º año. Entonces, ya tenemos un 9% de la población en 6º año que tiene 2 años o más de sobreedad. Y ese es 2 años o más. 2 años o más de sobreedad. Ese es un problema que ellos van a arrastrar y el resto de su vida educativa. Entonces, llegan al colegio y ya llegan a 7º, con 2 años o más, llegan con problemas como los que señalaba Catherine, repiten un año adicional, si tenían 2 años se transforma en 3 y eso se vuelve como una bola de nieve. Y, digamos, en informes anteriores hemos resaltado la estrecha relación que tiene esas variables con el tema de la exclusión. Las pruebas salen mal en 3 materias que son las mismas, en 3º y en 6º. Matemáticas, ciencias y español. Y a mí me llama mucho la atención matemáticas, bueno, las 3, pero ya les voy a decir por qué cada una. Matemáticas porque en ese momento pulula la tecnología, digamos, para arriba y para abajo, y seguimos calculando el seno y el coseno a mano. Bueno, eso es en el colegio, pero bueno, no, creo que ya en 5º grado se hace. El seno y el coseno. Ciencias es una materia que va evolucionando rapidísimo, ¿verdad? Que hoy tenemos enormes recursos tecnológicos para ver el sistema solar, para ver lo que se nos ocurra. Y en español, que yo creo realmente que seguimos un poco estacionados en cuanto a la lectura, doña Isabel. Así es, por eso este resultado que destacamos, si el 50% de los niños de 6 a 12, digamos, en 6º grado,
no pueden relacionar o inferir información de un texto, estamos en problemas. Claro. Estamos en problemas. Y por eso este tema de la sobredad que Dago señala, si un niño está en sexto grado, tiene estas dificultades, tiene sobreedad, ¿por qué nos sorprende entonces que la deserción sea más alta en séptimo y octavo año? Es que no nos tiene que sorprender, es el resultado del sistema, ¿verdad? Pero además hay que encadenarlo para atrás, ¿verdad? Porque si no tenemos las bases sentadas en preescolar, algo pasa en cuarto y quinto que no sabemos, pero que es información, digamos, la ventaja de esta información y de que el país haga todas estas pruebas, ¿para qué es? Es para tener información. O sea, ¿qué es lo que con esta información tenemos que hacer? El MEP debería ya ir a ver, bueno, qué es lo que está pasando en cuarto y quinto, claro, ¿verdad? y es decir, sexto. Digamos, en cuarto y quinto y en sexto, ¿verdad? Y trabajar con esos docentes, ver qué es lo que está pasando y afinar el lápiz. Yo hice examen de sexto grado. Ajá. Hoy no hay examen de sexto grado. Antes, ¿eso le resta alguna presión, siente usted? Lo que pasa es que los exámenes antes eran de altas consecuencias, quiere decir que los niños pues tenían consecuencias el no pasar, digamos, la prueba de sexto grado y la de tercer año de colegio. Ahora son diagnósticas, el MEP hace las mismas pruebas a una muestra de estudiantes y tiene información detallada. Si algo tiene este sistema es información detallada de dónde estamos fallando. Lo que pasa es que no siempre esa información se traduce en procesos de capacitación y de apoyo y acompañamiento a los docentes en las aulas, ¿verdad? Sabemos las debilidades, pero ¿y qué? O sea, las debilidades, pero no hacemos toda la tarea siguiente, que es ir a acompañar. Claro, pero no tenemos idea de qué está pasando en cuarto, quinto y sexto. Sí tenemos ideas. ¿De qué está pasando? Tenemos ideas de dónde están fallando los niños, pero no sabemos si eso es un problema de que los docentes no están sabemos la razón. No están manejando, exactamente, ¿verdad? ¿Dónde están las causas si es que no tienen materiales? Pero también allí el informe identifica factores asociados, un análisis que hace la UNESCO y un análisis que hacemos nosotros para estudiantes desventajados. Lo que nos dan luces es, por ejemplo, ya lo mencionábamos, que la repitencia, un chico que repite tiende a tener un menor rendimiento académico, y esto es importante porque, como decíamos, la sobredad tiene consecuencias importantes a lo largo de todo el sistema. Pero también el informe destaca que el papel de los docentes es clave para incrementar el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, aunque no sabemos qué es lo que está pasando en esos años, tenemos luces de dónde hay que trabajar o a través de qué herramientas podemos potenciar mejoras en el sistema, ¿verdad? Y entre esas es el papel de los docentes. Destaca la asistencia y puntualidad. Aquellos estudiantes que cuentan con docentes que asisten puntualmente y regularmente a clases tienden a tener un mayor rendimiento académico que quienes tienen una situación, digamos, adversa, ¿verdad? También aprovecho para mencionar que nosotros también hicimos un análisis de los estudiantes que presentan condiciones desventajadas socioeconómicas. Y aquí es un niño pobre que sufre de ambientes de violencia, pero que obtiene buenos logros de aprendizaje y alcanza los mayores niveles de desempeño en las pruebas. Y aquí identificamos varios factores, y dentro de ellos destaca el uso de las tecnologías de información, especialmente para matemática, que aparte salimos peor, pero son estudiantes que les cuesta más superar la adversidad también. Entonces esto es una herramienta potencial, no solo para mejorar el rendimiento de ellos, sino para mejorar el desarrollo de las reformas curriculares. Prueba de ello es inglés, que la señala como una estrategia clave. Y aquí es muy importante todo esto que se menciona, ¿verdad? O sea, hay niños que tienen las peores condiciones, ¿verdad? Son pobres y aún les va bien en el sistema. O sea, contra todo, contra viento y madera, les va bien. ¿Y cuál es el factor que explica eso? Bueno, un docente que ha trabajado con él debidamente el uso de las tecnologías. Pero tenemos docentes con baja apropiación de las tecnologías. Entonces ahí hay pistas, ¿verdad? Todos estos estudios lo que nos dan es pistas para afinar dónde necesitamos apoyar y fortalecer las capacidades. Pareciera que no es la preparación de los docentes, porque más del 70% de los docentes de enseñanza general básica están en el grupo profesional más alto del MEP. Lo que no sabemos es de dónde vienen los títulos y lo que les enseñan en las universidades por los cuales le dan esos títulos. ¿Estoy en lo correcto? Así es. En realidad sí sabemos de dónde vienen. Bueno, lo que no sabemos es qué les enseñan. Exacto. El informe documenta que cerca del 60% de los docentes, tanto de educación unidocente como educación general básica, los puestos para la enseñanza primer y segundo ciclo, un 58% tiene formación exclusivamente de universidades privadas.
un 20% solo estatales y el restante una formación mixta, es decir, probablemente sacan bachillerato en una universidad estatal y para sacar posgrados o grados superiores van a una universidad privada. Aquí el tema, Randall, es que el título no es sinónimo de calidad. Eso iba a decir yo, porque ¿verdad? Vamos a ver, el 58% viene de universidades privadas, ¿verdad? Me dijiste. Así es. De esas universidades privadas no tenemos, entiendo, información completa de qué es lo que les enseñan. Nada. Pero además se cumplieron ya 20 años de la acreditación de las carreras. 15 años del Sistema Nacional 15. de Acreditación, Okay. y solo 7% de las carreras están acreditadas a nivel de más de 1.300 carreras. ¿El MEP le da más puntos a los docentes que vengan de carreras acreditadas, a quienes, digamos, yo sé que es una línea muy complicada, pero digo, en 58% de universidades privadas debe haber unas enormemente capaces, con planes de estudio increíbles, y otras que son universidades de garaje. Sí, inicialmente en la ley del SINAES estaba que fuera obligatorio la acreditación, pero bueno, alguna mano peluda en la Asamblea Legislativa quitó eso ahí, dijo en algún momento un ministro de Educación, pero efectivamente... No, digo yo que hay manos peludas en la Asamblea Legislativa que quitaron eso, la obligatoriedad de la acreditación, y lo que pasa es que efectivamente no sabemos mucho. Ahora, a la pregunta, sí, yo creo que sí hay una asignación de algunos puntos a docentes que vienen de carreras acreditadas, pero en general el problema de fondo es que el MEP no tiene un perfil de contratación más selectivo, ¿verdad? Que le permita de entrada escoger a los mejores. O sea, el MEP contrata a quien presente el título. Así es. De donde sea. De donde sea. Y para usted tener un título de docente e ir a una universidad privada, lo único que necesita es tener bachillerato. No le hacen ninguna prueba de si usted tiene actitudes para ser docente. Okay. Y ahí hay todo un tema de esa calidad de la formación inicial. Pero en medio de la adversidad, este tal vez es el capítulo, y el de universidades, que más adelante vamos a tocar, el capítulo que a mí me dejó un sinsabor completo en el informe, que tiene que ver con los resultados, por supuesto, no con el informe. Pero ustedes hacen, esto me llama la atención. Dicen, para lograr estas mejoras hay 3 ventanas de oportunidad. Entonces a mí me encanta cuando la gente habla de ventanas de oportunidad, porque me siento como un curso de coaching. La primera, la reducción de la matrícula de las escuelas por efecto del cambio demográfico, del cual ya habló doña Isabel, es decir, hay menos chiquitos, lo que va a permitir que haya más una atención personalizada o más docentes por niño. Por otro lado, se va a jubilar una cantidad enorme de docentes a partir del 2026, que abre, dice el informe, un escenario inédito hasta ahora para que el MEP comience a planificar el reemplazo de esta generación con recursos humanos adecuados a nuevas necesidades país. Es decir, que nosotros podríamos aprovechar el montón de docentes que se van a pensionar para hacer cambios ya y contratar a partir del 2026 gente que venga de carreras de verdad. ¿De acuerdo? Efectivamente, digamos, la información nueva que nos permite hacer este análisis nos da ese dato, y para algunos desearían que ese momento llegara antes, ¿verdad? Sí. Para hacer ese recambio generacional. Pero como el tema, mañana. Sí, exacto. El tema aquí es repensar como país qué es lo que necesitamos de aquí al 2026 cuando se empiece a generar ese proceso. Sabemos que los procesos de formación inicial requieren todo, todo un análisis ahí para ver cómo los hacemos conformes con los nuevos programas, ¿verdad? Que lo que hemos señalado en los distintos análisis que se realizan es que usted tiene un programa nuevo, pero la formación inicial va por otro lado, entonces no están acordes, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ese match entre ambas cosas, o sea, el perfil que el MEP está requiriendo versus la formación inicial futura o de esos futuros docentes, ¿verdad? Entonces hay todo un tema ahí que nosotros decimos, bueno, si lo sabemos aprovechar, es toda una oportunidad, pero 10 años pueden sonar muy largos, pero los tenemos a la vuelta de la esquina, y en educación muchos de estos cambios requieren tiempo, y eso es uno de los temas que queremos dejar claros, ¿verdad? Déjenme leer un par de comentarios que hay en redes sociales hasta ahora, porque necesito volver a hablar después de secundaria y de universidades. Dice, muchos educadores mal preparados con títulos de universidades patito y falta de selección por parte del MEP de sus funcionarios. Efectivamente, dice Manuel, incluyan los casos... Vamos a ver. El tema de educación completa es un ejemplo. En la escuela Francisco Gamboa no imparten música, hogar ni cómputo. Algo deprimente. Incluyan en el caso los exámenes de 6º grado. Eso me lo dice en mi Twitter. En el Twitter de Monumental también hay varios
hay un montón de comentarios. Muchos educadores mal preparados con títulos de universidades patitos y falta de selección. Mucho radica, dice Carlos Delgado, en 3 grandes problemas: pésima actitud de los alumnos, padres que ven en el colegio una guardería y profesores sin vocación. Richard Sánchez dice, claro, porque los docentes obtienen un posgrado solo para que le aumenten el salario, pero en realidad no enseñan bien. Carlos Guzmán dice, no pueden ni con el de ellos. Bueno, esto es de otro tema. Vamos a ver, la medición debe ser transversal durante el año y no forense con exámenes de bachillerato, dice Volcampo As. Y en Facebook dice Harry Romer, Randall, invitados, muy buenas tardes, les tengo una pregunta: ¿para qué en la primaria y secundaria enseñan inglés o francés? Sí, la última vez me peleé con toda la comunidad francesa en este país. Si al final no sirve de nada, ya que no conozco a alguien que venga de educación pública, que hable un idioma extranjero, entonces ¿para qué un segundo idioma? Bueno, ese es un tema justamente muy importante, sobre los nuevos programas de inglés. Hay un nuevo programa de inglés, justamente el tema especial de este capítulo son esos nuevos programas de inglés y los desafíos que plantea. Precisamente, y pensando en esta importancia, a partir de este año el MEP implementó el nuevo programa de inglés, un programa muy ambicioso, un programa de primer mundo, pero que tiene muchos desafíos para poder implementarse de manera correcta, ¿verdad? Y entre ellos, por ejemplo, este nuevo programa señala que un niño al culminar la primaria tiene que encontrarse entre la banda A1 y A2 del marco común europeo, es decir, ser un usuario básico del idioma inglés. Y el país ha hecho esfuerzos importantes por incrementar la enseñanza del segundo idioma, pero ahí tenemos una deficiencia, ¿verdad? Que es precisamente lo que indica nuestro amigo en redes sociales, que no logran aprender ese segundo idioma. Y bueno, uno de los principales desafíos que tienen mejorar el dominio que presentan los docentes en inglés. No solamente en este momento hay 2 universidades privadas que concentran la titulación de profesores de enseñanza del inglés en primaria, sino que también hay un desafío en los docentes en servicio de mejorar su dominio. Hay un 20% que se ubica por debajo de la banda B1. Y esto implica, y precisamente el programa dice, bueno, para que este programa tenga éxito, los docentes deben de ser como mínimo B1. Pero ahí vamos a otro lado. Las universidades tienen que garantizar que están ofreciendo docentes con el perfil que se requiere para que los estudiantes al final puedan terminar con el nivel que se está es decir, hay profesores de inglés que no saben inglés. O muy poco, un 20%. Son usuarios básicos, es decir, lo que aspiramos a que el niño logre cuando culmine primaria. Ok, sabe más Duolingo en primer nivel que los profesores de inglés Bueno, hay buenos profesores de inglés, pero no es la generalidad, porque durante mucho tiempo hubo inopia. La mayoría de y entonces se contrataban, digamos, vos ibas a Estados Unidos, claro, y aprendías inglés, y después venías para acá y allá en, no sé, en Talamanca, vos más o menos manejabas ahí un inglés y no había profesores de inglés, pues ahí te contratamos a vos. Por eso, pero digamos, la mayoría de profesores de inglés no sabe hablar inglés o sea, no son bilingües. No, muy pocos se ubican en los niveles C1 y C2, o sea, como en el 2012, si mal no recuerdo, se aplicó el primer diagnóstico que realizó el MEP a los docentes en servicio, y ahí se vio una acumulación de docentes importante por debajo de la banda B1, ¿verdad? Usuario intermedio del idioma inglés. En el diagnóstico que se realiza en el 2015, ese porcentaje se reduce a un 20%, o sea, hay esfuerzos importantes. Pero lo que señala el informe es que todavía tenemos un desafío de ese 20% que son usuarios básicos, y adicionalmente la necesidad de una formación continua, una capacitación permanente del Ministerio de Educación Pública por garantizar que todos los docentes en servicio mejoren y mantengan un nivel de inglés adecuado. Claro, pero vea qué complicado, porque uno podría decir, es que no hay, pero los de colegios y escuelas bilingües salen bilingües, entonces sí hay. Sí, hay una oferta. O sea, sí hay una oferta. Hay una oferta. Lo que pasa es que muchos de los docentes que se están graduando de inglés vienen de universidades, por ejemplo, con programas de formación inicial donde no hacen uso de las tecnologías, donde las bibliografías son como de 1967, donde no tienen buenos laboratorios para practicar, en fin, o sea, hay una debilidad ahí que buenos y malos docentes entran al ministerio, los contratan. Si nos tocaron los buenos, nos dimos con una piedra en el pecho, pero si nos tocaron los malos,
el sistema tiene que bregar con ello en los próximos 30 años. Es decir, pasamos 6 años de escuela aprendiendo inglés, más 5 años de colegio aprendiendo inglés, y salimos apenas siendo Red y Blue prácticamente en quinto año. Yo no conozco a nadie realmente, doña Isabel, salido de escuela y colegio público que sea bilingüe. Es muy frustrante porque estamos haciendo una inversión cada vez mayor de ampliar el acceso, pero las horas efectivas son como 5 lecciones y en algunos casos se reduce a 3. ¿A la semana? A la semana. Bueno, pero es que ahora nos decía alguien, yo aprendí en el INA en 6 meses lo que aprendí en 11 años en escuelas y colegios. Sí, no puede ser. Yo creo que... Y francés o réstele francés, que no entiendo, discúlpenme, pero sigo sin entender porque no dan francés a todos nosotros, pero bueno, si no hay un tema fundamental, y yo creo que ya Katherine lo tocó, digamos, que es que los nuevos programas de estudio, o sea, recientemente se están implementando, 2016. Los programas anteriores a ese ni siquiera definían cuál era el perfil de salida suyo cuando terminaba la primaria, empezando por ahí. Entonces no estaba claro ni tampoco el nivel con el que tienen que llegar los docentes. Entonces estábamos en un ámbito, digamos, bastante Dagoberto, ¿y el nublado. francés? O sea, estamos hablando del inglés, ¿y el francés? ¿Tenemos alguna...? Nosotros porque hay no un hemos, cambio en el plan de estudio. Sí, claro, es parte del plan de estudio. O sea, aquí el tema es, a ver, yo creo que tenemos que apostar a que estamos en el siglo XXI donde la habilidad comunicativa es fundamental. Hoy un muchacho que maneje francés, inglés, portugués, ojalá mandarín, que es ¿verdad? Claro. Le va a abrir un mundo de oportunidades. Es que esa justamente es mi crítica, digamos, a principio de la era moderna, el griego era el idioma internacional, o sea, es decir, en la época de Jesús, la gente que no hablaba griego simplemente no podía comunicarse con la gente de otros países. Hoy la gente que no habla inglés, bueno, hace 20 años la gente que no hablaba inglés tampoco, pero hoy si usted quiere conseguir un trabajo transnacional, o sea, menos de que se vaya a trabajar a la Corte Penal Internacional y hable francés en los juicios, realmente lo que urge sería portugués, mandarín. Bueno, pero Randall, ahí hay no tampoco tenemos que ser reducido, hay un tema de cultura universal, ¿verdad? Bueno, un tema de cultura podemos universal. leer la Declaración de los Derechos Humanos en francés. No, vieras que para efectos del turismo en Costa Rica, buena parte de los turistas que vienen de Europa hablan francés, y un muchacho puede tener muchas oportunidades si habla francés para ser un buen guía turístico y relacionarse con estos turistas. Casi le compro lo de francés, pero dígame una cosa, en prioridades, porque digo, por mí tenemos 7 idiomas en las escuelas y colegios. El inglés es importante, yo estoy de acuerdo con eso. Usted ¿cuál pondría, con su experiencia, cuál pondría de segundo? En términos de los idiomas, ¿sí? Bueno, el inglés es fundamental, ¿sí? ¿verdad? Portugués es muy importante ahora, ¿verdad? Y el mandarín, por supuesto, pero yo no dejaría el francés para nada por fuera. Pero si en sus manos estuviera. Bueno, pero es que lo que pasa es que el si tema don Jorge es Vargas las queda presidente de la oportunidades. República en 2022 y la nombra ministro de Educación y está en sus manos, yo entiendo, yo quisiera que demos 7 idiomas. Pero hay que priorizar. ¿Cuál les pondría usted de priorización? Es que lo que pasa es que yo lo que priorizaría es la calidad, no importa el idioma que estemos brindándolo, que tengamos profesores marca diablo en cada uno de esos idiomas para que nuestros niños tengan oportunidades. El problema transversal de todo lo que hemos hablado de la preparación de los docentes. Hay un tema, ese es un tema de fondo. Por eso es que este informe hace una recomendación, poner la calidad de los docentes, hacer de la calidad de los docentes una prioridad de política educativa. Sí acabó. O sea, este país necesita empezar a hablar de calidad. No importa que usted venga de una universidad pública o privada, tenemos que garantizar unos mínimos de calidad, porque al final, si no garantizamos esos mínimos, estamos poniendo en riesgo nuestros desafíos en materia de desarrollo humano. Hay un capítulo especial en este informe que llama muchísimo la atención, y es que por primera vez se meten a las aulas los investigadores del estado de la educación a ver qué se hace en el aula. Y tienen hallazgos, doña Isabel, sorprendentes. Sí, Randall. Nos fuimos a observar en las aulas un poco para entender cuáles son las condiciones físicas, ambientales, las dinámicas que se dan en el aula que favorecen o no el rendimiento académico de los estudiantes. Y lo hicimos con instrumentos que nos permiten además comparabilidad internacional. Y fue muy interesante, Randall, porque nos fuimos con ingenieros, arquitectos, educadores, psicólogos que estaban observando en las aulas. Escogimos 118 clases de matemáticas en 68 colegios del país, dentro y fuera de la gran área metropolitana, colegios de alto y bajo rendimiento,
Matemáticas sí escogimos públicos y noveno año. Okay. Y un poco los hallazgos son sorprendentes, ¿verdad? Cuando los arquitectos empiezan a ver las condiciones de las aulas en términos de paredes, pisos, puertas, ventanas, mobiliario, se encuentran, digamos, condiciones bastante no muy adecuadas, ¿verdad? Que ponen alerta sobre un tema, el tema del mantenimiento en las aulas. Tenemos un serio problema ahí de mantenimiento, ¿verdad? Más o menos como las carreteras, las construimos y después nos olvidamos de ella, ¿verdad? Hay un tema ahí a afinar en la política de infraestructura del MEP. También encontramos, Randall, problemas del confort climático, se midieron condiciones de humedad y de temperatura, y encontramos que efectivamente en muchas de las aulas hay digamos, la mayor parte, más del 70% de las aulas está fuera del confort climático, lo que implica que los muchachos tienen que hacer un enorme esfuerzo para que su organismo sobreviva en unas condiciones no adecuadas de temperatura. Yo le decía a mis profesores de colegio que a mí me daba sueño en clases y no me creían. Y tiene que ver con el gasto energético donde están ubicadas las aulas. Claro, porque eso influye en las condiciones de aprendizaje y de aprovechamiento. Y incluso hicimos esto controlando por zona climática, ¿verdad? Sí. Controlando si estábamos en Guanacaste o controlando si estábamos en el área metropolitana. Después encontramos lo que, por ejemplo, Randall, ruido en las aulas. Cuando el Ministerio de Salud dice que más o menos el mínimo en las aulas de ruido tiene que andar por unos 35, la medida es de 35 decibeles, estamos registrando con aparatos de medición de ingenieros de la Universidad de Costa Rica ruido por encima de los 70 decibeles. Más del doble. Como en zona industrial, ¿verdad? Hay más ruido en las aulas que en los pasillos, ¿verdad? Encontramos problemas de luminosidad. Cuando el mínimo internacional dice que necesitamos aulas con luminosidad de 500 lux mínimo, estamos encontrando colegios, especialmente los de más bajo desempeño, con 200 lux entonces imagínense, o sea, hay todo un tema que se va sumando, ¿verdad? Y después hicimos un análisis de las dinámicas de aula, de cómo, bueno, problemas de ausentismo, ¿verdad? Encontramos que, por ejemplo, nosotros nos daban una lista de clase, nosotros identificábamos que faltaban 5 muchachos, y luego al final de la clase le preguntábamos al profe, ¿cuántos les faltaron hoy? Y nos decían 2, y según en la lista faltaban 3. Okay. O sea, ¿verdad? O sea, faltaban como 5, sí, sí. Entre el 2 que él dijo y los otros 3. Ahí hay un tema que es muy importante porque tiene que ver con cuánto el profesor está atento o no a quienes les faltan, porque es la única forma de controlar. Si Randall está faltando y no vino hoy y el profe no se dio cuenta, ¿cómo activamos los protocolos para combatir la exclusión social? Porque los chicos no se van de una sola vez y por todo. Claro, pero vamos a ver, faltan mucho, ¿verdad? Porque hay una alta prevalencia del ausentismo. Llegan tarde. Los métodos didácticos tradicionales siguen siendo la regla. Hoy, como la película de Cantinflas de El Maestro, sigue siendo exactamente igual como enseñaba él. Poco participativos, centrados en el educador. Sí, porque cuando hicimos un análisis de redes, ¿verdad? Bueno, una técnica para ver las interacciones docente-alumno, y encontramos que en la mayor parte de los casos lo que predomina es el docente dando la lección y los muchachos copiando en la pizarra, cuando los programas de matemáticas lo que te dicen es trabajo colaborativo en grupo, resolviendo problemas, ¿verdad? Una dinámica muchísimo más participativa. Y además encontramos problemas de impuntualidad y de pérdida de tiempo efectivo en el aula. Que a mí eso es lo que me parece muy importante, es que ustedes detectan un notable desperdicio en la distribución del tiempo a lo largo de la lección, Catherine. Sí, en el año tenemos 222 lecciones efectivas, ¿verdad? Y cuando vamos restando las lecciones que se van utilizando en otras cosas, algunas que tienen que gastarse, otras que no, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que en exámenes y en congresos se pierden 30 lecciones, bueno, perdón, no se pierden, están reservadas, son cosas que están calendarizadas por los docentes, ellos tienen que sacar las lecciones para eso, pero tenemos actividades extracurriculares, y aquí entendemos como festivales, festival de la banda, no sé, ciertas actividades que se hacen en el colegio, y en esto se toman 56 lecciones de las 222, ¿verdad? Después quitamos las de impuntualidad, que
que es, bueno, que son todas esas clases en que el docente llega, apenas se va acomodando, y eso nos da que ahí sí perdemos 3 lecciones, ¿verdad?, en ese tema. Posteriormente, cuando evaluamos el tiempo perdido en clase, y este sí es tiempo perdido porque son 43 lecciones en las que los estudiantes no hacen nada relacionado con temas académicos. Están, no sé, programando una fiesta, programando la celebración de un cumpleaños, viendo un celular, esperando el toque del timbre, ¿verdad? Y ahí son 43 lecciones. Y ya quitando todos estos factores que les mencioné, en total quedan 111 lecciones efectivas de las 222 que tenemos en el año. La mitad. La mitad, prácticamente. Exacto. Sí. Y esto implica en el año 4 meses como si no fuéramos a clases, ¿verdad? 4 meses perdidos, y aún llevándolo a 3 años, perdemos 1 año de lecciones clave. Y aquí PISA nos dice que las diferencias en nuestros puntajes con respecto a otros países, ¿verdad?, los más desarrollados, tenemos un rezago de 1 año, ¿verdad? Y esto se puede ahí está el año. Sí, que son equivalentes a 30 puntos en las pruebas, ¿verdad? Claro, pero es que vamos a ver, perdemos... 3 años, perdón, son 3 años. Sí, perdemos 3 años. Bueno, lo que pasa es que haciendo nada. Bueno, es que vamos a ver. Hay una pérdida de 4 meses efectivos al año, ¿verdad? Si sumamos todas estas cosas, tenemos una pérdida de 4 meses. Eso es muy importante porque efectivamente implica condiciones de desigualdad, que no es lo mismo un muchacho que ha recibido 4 meses adicionales de clases efectivas que otro que no lo ha recibido. Entonces, aquí tal vez el punto que nosotros queremos señalar, Brandon, es que este sistema tiene que preocuparse del acto educativo, de las condiciones en las que están ocurriendo el acto educativo. Y vea usted cómo, si nosotros afinamos que las clases empiecen a tiempo, que haya un aprovechamiento mayor del tiempo, que efectivamente las dinámicas de trabajo correspondan con lo que dicen los nuevos programas de estudio. O sea, no es un gasto adicional que tenés que hacer, es ajustar, digamos, mejorar esas condiciones. Pero aquí no se le paga un educativo. incentivo a los educadores para completar 200 días y perdemos 4 meses haciendo esto. Bueno, lo que pasa es que los incentivos que los educadores tienen en nuestro país, que son muy similares a los incentivos que tienen en otros países, el problema es que no están vinculados a resultados. Claro, el problema es que los otros países no pierden 4 meses al año. Costa Rica está en una posición de rezago respecto a otros países en el tema del tiempo efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿podemos mejorar esas cosas? Claro que podemos mejorar, pero ¿cuál es el problema, Randa? Que nosotros tenemos un sistema muy burocratizado, concentrado en lo operativo y no necesariamente concentrado en lo que tiene que estar, que es mejorar el acto educativo, acompañar a los docentes en las aulas, tratar de apoyarlos para que mejoren esas prácticas y vea que requiere pequeños ajustes. Claro, pero esto, vamos a ver, este desperdicio de 4 meses, según la investigación que ustedes hicieron, ¿es culpa de quién? Bueno, es una responsabilidad del sistema, ¿verdad? Es una responsabilidad del sistema porque efectivamente, ¿quién está acompañando al docente en las aulas? Nosotros tenemos directores, supervisores, asesores académicos, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos un sistema que tiene a todas estas figuras que son muy importantes para acompañar al docente en labores administrativas. Incluyendo a los directores. Incluyendo a los directores. Sí, por ejemplo, digamos, para este informe se analizó todo lo que era la estructura de recargos y un actor central en la asignación de este sobresueldo justamente es el director, es el que activa la etapa, digamos, de cuál recargo es el que el centro educativo requiere y finaliza el proceso decidiendo cuál docente es el que va a cumplir con determinado recargo. Ahora, lo que hemos encontrado justamente es que esa estructura de recargos es muy diversa y interfieren, digamos, actores también bastante diversos dentro del ministerio. ¿Todos qué? Haciendo revisión de requisitos, llevando trámites, como decía Isabel, puramente administrativos. No hay nadie que se esté encargando en este momento de una planificación, como hemos señalado, enfocada en mayores aprendizajes de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, uno observa que esta estructura salarial no responde, digamos, no hay un incentivo que permita distinguir al buen docente del mal docente. Entonces, hay mucha estructura de estos incentivos que señalábamos que igual se pagan al bueno y al malo. Entonces, hemos señalado esa falencia de instrumentos de
evaluación, ¿verdad? Sabemos que hay un instrumento de evaluación que no resulta de todo efectivo. Pero salimos perdiendo los estudiantes, porque vamos a ver, de aquí brincamos a universidad. Yo nunca he tenido la experiencia de estar en una universidad privada, pero por lo menos en una universidad pública, lo que pasa es que usted sale de perder la mitad de todas sus clases, haciendo tonto, digamos, porque realmente lo que hace la mitad de las clases, según lo demuestra más el informe, llega a la U y le toca ir un viernes en la noche a clases, a una clase de 3 horas y media. Y lo primero que usted negocia con el profesor es a qué hora es el receso y que sale muy tarde a las 9:50 de la noche los viernes. Entonces, o que el receso sea más corto o que hagan un trato entre todos para que la lección sea más corta. Porque estamos acostumbrados al sistema donde a la mitad del tiempo en la clase hacemos tonto. Bueno, pero es que efectivamente esas son las cosas que el informe está diciendo. O sea, si nosotros necesitamos un sistema, digamos, hemos tenido como un sistema que actúa de arriba hacia abajo, ¿verdad? Con unas políticas educativas que se han venido definiendo, que son importantes, que marcan un rumbo y una ruta, pero no nos preocupamos por verificar si esas políticas se están aplicando en las aulas. ¿Por qué? Porque en el medio tenés una estructura concentrada en lo operativo, no concentrada en el microambiente de aula, que es donde tiene lugar el acto educativo. Claro, pero inclusive como papá yo podría enojarme y decirle a la profesora de mi hijo de 6º grado, vea, si usted le manda una extra clase que va a durar 2 horas en la casa, entonces por Dios, las 4 horas la hora que pierden en la clase de matemática, por favor póngalo a hacer la extra clase que no va a llegar a hacer a la casa. Bueno, esas son pequeñas modificaciones que se pueden hacer que suman montones en materia de calidad. Por eso nosotros decimos, si nosotros logramos un sistema que vea de abajo hacia arriba, entonces nos vamos a preocupar por mejorar esas condiciones de aula, para que las paredes no se estén cayendo, las ventanas no les falten vidrios, para que haya una luminosidad adecuada, para que el manejo y la gestión del aula haga que el docente efectivamente tenga a los docentes concentrados en lo que tienen que estar concentrados y no perdiendo el tiempo, ¿verdad? O sea, el tema es cómo hacemos un sistema que efectivamente haga del acompañamiento a los principales actores del sistema educativo, que son nuestros docentes y nuestros alumnos, su principal prioridad. Randall, nosotros encontramos que los docentes muchas veces están solos en las aulas, aturugados de un montón de trámites administrativos que no los dejan concentrarse en lo que tienen que estar concentrados. Esos trámites de hacer de pasar lista cuando inician y traigan todos el cuaderno de comunicados para firmar, a ver si los esa gestión ahí se pierde una cantidad importante de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí el tema es decir, bueno, concentrémonos en lo que hay que concentrarse, pero para eso necesitamos de directores con un fuerte liderazgo académico, ¿verdad? Ese director que se te va y se sienta y ve, Randall, cómo está dando la clase, y después lo llama y digo, mira, ¿por qué no mejoras esto? ¿Por qué ¿Hay directores así? Bueno, hay directores así, lo que pasa es que no son la mayoría. Me quedan 7 minutos, ¿verdad, Marvin? Hablemos de universidades en los 7 minutos. Me voy a callar yo solo la boca, porque yo siempre digo que la mayoría de estudiantes de colegios privados van a universidades públicas, y resulta que el informe dice lo contrario, así que nunca más lo volveré a decir de aquí a los 2 años próximos hasta que me demuestren lo contrario otra vez. Pero lo cierto es que el informe señala, y estoy buscando el dato en específico, a ver dónde lo subrayé, que más del 75% de los estudiantes de nuevo ingreso de universidades estatales proviene finalmente de colegios públicos. Sí, Randall, sobre este tema se ha creado muchos mitos, ¿verdad? En términos de la participación de los sectores de altos y bajos ingresos en las universidades, ¿verdad? Uno de esos mitos es, bueno, los sistemas universitarios son excluyentes aquí y en todo el mundo, ¿verdad? O sea, son sistemas piramidales. ¿Cuál es un poco lo que el informe encuentra? Bueno, es que muchos de los sectores de menores ingresos no lleguen a las universidades. En el caso de Costa Rica, a diferencia de otros países desarrollados, es el bajo logro educativo en secundaria. Si solo un 50% de los jóvenes están logrando graduarse de la secundaria, es muy difícil que accedan a la educación universitaria. Y ahí tenemos ya, en las fases previas al acceso a las universidades, un coladero. Ahora, de esos pocos que llegan a las universidades de sectores de menores ingresos, la mayor parte van a las universidades públicas y no a las universidades privadas, como algunos dicen. Y en el caso de los sectores de mayores ingresos, hay una sobrerepresentación, ¿verdad? Los jóvenes del quinto quintil de ingreso, en términos de el porcentaje de población que representan a nivel nacional, es menor a
la proporción que estos representan en la matrícula universitaria. Están sobre representados. Por ejemplo, si el 15% de los jóvenes que se egresan del bachillerato provienen de colegios privados, en la matrícula universitaria representan el 25%, o sea, están sobre representados. Entonces, aquí ese es un tema complejo que a veces se maneja con mucha simplicidad, ¿verdad? Y se crean mitos que no son correctos. Pero vamos a ver, entonces lo cierto es que 3/4 partes de los estudiantes de nuevo ingreso a las universidades estatales vienen de colegios públicos. Así es. Ok, ¿esto varió con los años? Esto ha venido aumentando, ¿verdad? Porque antes eran menos, ¿verdad? Sí, antes era casi... Yo recuerdo hace 2 años tuve aquí a Henning Jensen, el rector de la UCR, y andaban 50-50. Sí, es que lo que ha venido es mejorando, digamos, el ingreso y eso tiene que asociado a programas de becas, ¿verdad?, que se dan en las universidades. Pero efectivamente ahí el tema, Randall, es que tenemos un problema de base, que es el problema de la entrada al sistema universitario. ¿Cómo resuelven esto los países desarrollados? Teniendo un sistema de secundaria con una ancha base en educación técnica, ¿verdad? Porque este es un país que ha apostado a que todos los jóvenes van a la universidad, ¿verdad? Y entonces en los países desarrollados lo que se ha dicho es, bueno, tengamos una amplia base en educación secundaria de jóvenes que si no van a la universidad tienen una muy buena formación técnica, y nosotros apostamos a la educación técnica desde los años 70, pero el porcentaje de matrículas sigue siendo muy pequeño, alrededor del 26% en educación técnica, cuando en los países desarrollados la educación técnica anda alrededor del 70% de la matrícula. Claro, pero un día yo estaba viendo un documental en ADW, en la televisión alemana, sobre la gran crisis que había de las universidades en Europa, porque las universidades en Europa son gratuitas. ¿Verdad? Sí. Y entonces había algunas que estaban optando por el modelo gringo, que es que usted paga una millonada por ser universitario. Y entonces la gran crítica de la DW, ¿verdad?, era que cómo iban a volver a las universidades europeas capitalistas como las estadounidenses. Eso a mí yo no sabía que en Europa eran gratis. Eso a mí me hizo reflexionar, claro, porque entonces, bueno, significa que ahí se le garantiza a los estudiantes la educación superior, universitaria. Sí. Claro. Aquí no. No. Porque, no, aquí sí. No. O sea, hay una oferta, si usted puede venir, no importa cuál sector, usted puede acceder a las universidades públicas donde pues el precio es relativamente... Sí, vamos a ver, aquí se le garantiza por el precio. Cuando dije que aquí no, es porque en las universidades públicas reciben cada año más de 5 solicitudes por cada cupo. Es decir, que está directamente relacionada con sus capacidades académicas, poder entrar a una universidad pública de este país. Bueno, ahí hay temas donde este país tiene que hacer ajustes en materia de eficiencia y ampliar las oportunidades, ¿verdad? Y las universidades han venido trabajando en eso, todavía hay mucho por hacer, ciertamente, ¿verdad? El tema es, a ver, que aquí se da una discusión sobre el tema de la eficiencia, Randall, y se dice, bueno, es que son muy ineficientes, bueno, ok, pero entonces uno dice, bueno, dígame, para discutir eficiencia usted tiene que decirme cuál es el parámetro, ¿verdad? ¿Tiene este país definida políticas de mediano y largo plazo de lo que quiere de la educación superior en términos de cobertura y calidad? No hay. Entonces, ¿contra qué usted mide eficiencia? ¿Verdad? Entonces, aquí hay todo un tema de decir, bueno, si queremos discutir sobre eficiencia, dígame un parámetro nacional. El Plan Nacional de Desarrollo es el único donde lo único que no tiene son políticas nacionales en educación superior, sí, ¿verdad? Ahí hay todo un tema de decir, bueno, hay que tener parámetros y hay que tener indicadores, y hay que ir generando esos indicadores, y hay que hacerlo para las universidades públicas y para las privadas. Y en el caso de las universidades privadas, no tenemos ninguna información. Claro, que a eso quería dedicar, me queda un minuto nada más, pero hay 3 apuntes que no quiero dejar por fuera. Uno es que las carreras acreditadas solo son el 7%, lo decía doña Isabel, de la oferta académica, y desde 2010 menos de un 10% de los nuevos profesionales se graduó tras cursar programas que estuvieron completamente certificados. Además, vamos a ver, no se registraron avances en la disponibilidad de información sobre la cobertura y resultados de las universidades privadas. Y ustedes advierten de una vez, si el Estado no ejerce su potestad de fiscalizar el desempeño de estas instituciones, el país seguirá teniendo una imagen parcial y fragmentada de sus logros y desafíos en materia de educación superior. Y le agrego el cierre que ustedes parecían, me llama la atención y dije, esto lo hizo un periodista, porque el cierre de los datos... se me pareció a los de un periodista donde dice: al momento de editarse este informe, el proyecto de ley orientado a fortalecer la potestad fiscalizadora del CONESUB avanza lentamente
en el Congreso. Así es, así es. Un tema importante es fortalecer la potestad del Estado. O sea, el Estado no puede renunciar a su deber de velar por la calidad en el caso de las universidades privadas. ¿Por qué? Hemos creado más de 50 universidades y no hemos fortalecido una instancia que vele por la calidad y por lo que se está enseñando en esas universidades. Por eso es que el tema de la obligatoriedad de la acreditación en algunas áreas estratégicas, como educación, como ingenierías, como salud, es muy importante, y eso es una discusión hacia adelante que el país tiene que dar. Pero este proyecto, pues ahí está en la Asamblea Legislativa, va y viene con muchas, ¿verdad? Hay muchos intereses detrás de sectores que no necesariamente están interesados en garantizar la calidad, y este país necesita buenos profesionales, buenos ingenieros, buenos docentes, buenos médicos, porque usted no quiere estar en manos de un mal ingeniero, de un mal docente o de un mal doctor. Gracias, doña Isabel, por venir hoy. Con mucho gusto. Es que hay un montón de universidades privadas que no quieren que nadie sepa qué hacen, porque es un negociazo. Digo, si 4 de cada 5 solicitudes de ingresos a universidad pública queda por fuera, y el negocio es para las privadas. Bueno, pero yo creo que hay universidades privadas que quieren hacer bien las cosas y han estado haciendo bien las cosas. ¿Por qué no vamos sumando a las que están interesadas en hacer bien las cosas y apostamos a que efectivamente la calidad sean parámetros comunes para públicas y privadas? Ojalá. Gracias por venir hoy. Catherine, muchas gracias. Con mucho gusto a ustedes, más bien. Dagoberto, muchas gracias. Gracias, Ronda.